sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación, reinará sobre toda nación. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por este día domingo, un día especial de adoración, un culto de adoración de nuestra iglesia. Y qué hermoso es estar reunidos todos virtualmente para volver a estar juntos y poder estar en comunión y poder hacer este culto maravilloso, el cual hemos esperado para poder adorar a nuestro Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres digno de recibir todo el honor. Tuyo es el poder, la omnipotencia, la omnipresencia. No hay otro Dios tan grande como tú. Te agradecemos, Dios, por ser tus hijos. Gracias por la salvación tan grande. Gracias por tu amor tan maravilloso. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, por el amor que has derramado en nuestros corazones. Te amamos por eso, Señor. Te damos a ti todo el honor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Padre. Y en esta mañana queremos agradecerte siempre por todo el pan de cada día, por cuidarnos, por nuestra salud, por nuestra seguridad que contigo tenemos. Y porque tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está siempre con nosotros todos los días. Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad y atamos todo espíritu de incredulidad. Echamos fuera al abismo en el nombre de Jesús tu espíritu de pobreza, de miseria, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de coronavirus. Te atamos y te echamos fuera al fondo, a las profundidades del abismo en el nombre de Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Bienvenido por estar en este lugar. Pedimos que nos guíes, que nos guardes y nos cuides. Y, oh Dios, ángeles del cielo estén alrededor de nosotros cuidándonos. Y, Señor, queremos darte este culto para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Gracias, amados hermanos, por comenzar esta adoración para el Señor. Y vamos a continuación a escuchar una hermosa adoración. Cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo
gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Qué hermosa adoración. Y damos siempre gloria al Señor, porque Él es Dios, nuestro Padre, nuestro gran de amor. Bien, amados hermanos, en esta semana vamos a tener 2 cumpleaños. El 2 de diciembre, nuestro amado hermano Eligio Hoyos, y el día 5 de diciembre va a ser de Betty Mendoza de Hoyos, su esposa. Y ese día, pues, que estemos saludándolos y que ellos estén disfrutando de este día hermoso junto con toda la familia, y que Dios les siga prosperando. Bien, hermanos, las noticias que tenemos es que seguimos ahora con 90 días de estado de emergencia, y desde las 12 p.m. va a ser ahora el comienzo hasta las 4 de la madrugada. Y debemos cuidarnos todavía, porque estamos en tiempo de este espíritu de enfermedad que todavía no se ha ido, y por lo menos por problemas económicos creo que lo están abriendo, y por otras cosas que así lo han decidido, pero debemos esperar un poco más para poder abrir nuestras iglesias, así como otras lo están haciendo, otros no, pero hay que ser prudentes todavía. Esperemos que el Señor nos guíe. Y hay que tener mucho cuidado, cuidándonos de la manera como lo estamos haciendo. Bien, ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de Augusto Montaño. Adelante. Hermano, buenos días. Dios le bendiga. ¿Está en la actualidad el ministerio quíntuple? ¿Qué dice la Biblia? Antes de comenzar, quiero explicarles qué significa la palabra ministerio o ministro. Esta palabra viene del griego diaconía, que significa servicio. Es decir, un ministro no es nada más ni nada menos que un servidor llamado por Dios. ¿Para qué? La Biblia dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, la Biblia dice que el Señor Jesús dio dones ministeriales a los hombres. En Efesios 4, del 7 al 8 dice:
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, ¿de dónde vienen esos dones, esos ministerios que el cuerpo de Cristo recibe? La Biblia dice que Cristo fue el que dio dones a los hombres. Y obviamente esos dones no obedecen a una competencia natural, sino más bien a una competencia espiritual. Dios capacita, forma hombres y mujeres llamados para el servicio del cuerpo de Cristo. ¿Quién encarna estos dones ministeriales? ¿Quién encarga a los 5 ministerios? Cristo es el que encarna y encarga los 5 ministerios a su iglesia. En Él se cumplen todos los ministerios. En Marcos 16, del 15 al 17, podemos ver el manto ministerial del evangelista. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Podemos ver claramente aquí el ministerio de evangelista. En Mateo 28, del 19 al 20, podemos ver el manto del pastor y maestro. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí podemos ver el llamado a ir y enseñar a las ovejas, ¿verdad? Enseñar, pastorearlos, cuidarlos. En Lucas se puede ver, Lucas 24, 47, se puede ver el manto profético. Dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Juan se puede ver el ministerio apostólico, cuando dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como les decía antes, ¿quién encarna el ministerio apostólico, profético, pastoral, el ministerio de maestro y el ministerio de pastor? Jesús encarna todos esos ministerios, en Él se cumplen todos esos ministerios, y a Él le plació entregar a su iglesia, dar a su iglesia dones. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en Efesios 4, del 11 al 13, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y recuerda usted que cuando leemos el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo es derramado y la iglesia comienza a moverse con mayor evidencia en dones, prodigios, milagros, en evangelismo, se plantan iglesias, y podemos ver aquí que la presencia del Espíritu Santo que estuvo en la iglesia primitiva todavía está en la actualidad. Lo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia primitiva lo sigue haciendo hoy en la actualidad. Y la Biblia dice que Jesús constituyó, Él puso
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con un fin: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Todavía es necesario perfeccionar a los santos? ¿Todavía hay que hacer obra de ministerio? ¿Todavía se necesita edificar al cuerpo de Cristo? Obviamente que sí. Por lo tanto, creemos que estos dones, que estos ministerios, fueron y son en la actualidad. Como les decía, el Espíritu Santo que se movió en la iglesia primitiva se sigue moviendo el día de hoy en la iglesia contemporánea. ¿Cuáles son los propósitos de los 5 ministerios? Los 5 ministerios tienen el mismo propósito. Y el primero de ellos es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. En otras palabras, como les dije antes, ministerio significa servicio. Por lo tanto, el Señor Jesús constituyó estos ministerios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, mejor dicho, para el servicio. Hay un propósito cuando hay un pastor, cuando hay un evangelista, un apóstol, etcétera, etcétera. Hay un propósito, y el propósito es perfeccionar a los santos para la obra, para el servicio, para el ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo, dice? Podría decir un pastor, un apóstol, un maestro, un evangelista o un profeta: ya estoy completo, ya no tengo nada que aprender. La verdad que no, porque la Biblia dice: ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y la verdad es que tanto a usted como a mí nos falta mucho para llegar a esa medida, ¿verdad? Entonces, el propósito de los 5 ministerios es la perfeccionar a los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar, que vemos aquí en Efesios 4, 11 al 13, viene del griego, escúcheme bien, viene del griego artismos. ¿Y sabe lo que significa? Alude a una actividad que hace el artesano para moldear las vasijas de barro. El propósito entonces de los ministros que fueron llamados por Dios, de los servidores que fueron llamados por Dios, es la misma que hace un artesano: moldear, siendo guiado por el Espíritu Santo, moldear para las distintas tareas que hay en los ministerios. Veamos ahora algunas características de los 5 ministerios. El apóstol. La palabra apóstol significa, o viene de la palabra griega apóstolos, que significa enviado. Esto significa que cuando el apóstol Pablo decía: Pablo, apóstol de Jesucristo, estaba diciendo que él había sido enviado por Jesucristo. Es decir, cuando Pablo escribía su carta, instantáneamente mencionaba su función, su propósito: enviado. Pablo, apóstol, es decir, enviado. Entonces, el apóstol es una persona enviada, respaldada por Dios. Es una persona que tiene marcas distintivas de un apóstol. En el libro de 2 de Corintios 12:12 dice las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios,
y milagros se dieron constantemente entre ustedes. Entonces, un apóstol planta iglesias. Un apóstol capacita, prepara. En la actualidad todavía necesitamos que se funden iglesias. Todavía necesitamos que se sigan capacitando a los ministros que van a venir después. Por lo tanto, esta función apostólica todavía sigue vigente en la actualidad. El ministerio del profeta. El profeta es el que posee dones de revelación. Muchos dicen que el profeta tiene visión como de águila. Una de las características del profeta es que tiene don de ciencia y don de sabiduría. El profeta habla cada vez que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué lo dice? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuáles son las marcas de un profeta? Es que un profeta que habla a los hombres debe edificar, debe exhortar y debe consolar. ¿Dónde encuentro eso, hermano Augusto? En 1 Corintios 4:13. Vemos ahora luego el ministerio del maestro. Yo recuerdo que cuando comenzaba mi caminar en la vida cristiana me enseñaron los 5 ministerios como si fueran una unidad, ¿verdad? Una sola mano, cada uno en un mismo cuerpo cumpliendo distintas funciones. Pero si te das cuenta, todos son dedos, todos son lo mismo, que pertenecen a una misma mano. Hablando de la unidad, es necesaria la unidad en estos 5 ministerios. Y me enseñaron que el maestro es como este dedo pequeño que traza la palabra y nos hace entender la palabra. El maestro es el que escudriña. El maestro es aquel que encuentra revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. El maestro capacita. El maestro tiene pasión por la enseñanza. El maestro se prepara, indaga, profundiza, porque su ministerio es justamente sellar con ese conocimiento a los presentes y a las futuras generaciones, y entiende que la base de todo buen ministerio es la palabra de Dios. Entonces el maestro traza la palabra de Dios. Es como aquel que tiene un plano y sabe que necesita que ese plano, que cada columna de esa nueva edificación esté bien fundamentada, porque si no la casa podría caer. Entonces lo que hace el maestro es justamente trazar esa casa, trazar la palabra de Dios. El pastor es el responsable ante Dios por la salud espiritual de su congregación. El pastor es el que vela, el que cuida, es el llamado a, juntamente también con el maestro, enseñar a su rebaño. El pastor lo que hace es, tiene muchas veces la labor de aconsejar, de llamar, de exhortar, cuida a su rebaño, lo limpia. Cuando una oveja está malherida, es el llamado a sanar, a cuidar. Recuerde usted que Jesús es llamado el buen pastor, ¿verdad? Todo pastor debe imitar a Jesús, todo maestro debe imitar a Jesús, todo apóstol, todo profeta debe imitar a Jesús. Cada uno de los hombres llamados a ministerio debe imitar a Jesús, y ningún ministerio es mayor que el otro. Recuerda lo que le dije antes, todos son dedos. Ninguno es mayor que otro.
estos ministerios que Dios ha dado a los hombres, ¿verdad? Tienen el mismo propósito. Ahora déjenme explicarles el ministerio de evangelista. El ministerio de evangelista es notorio porque tiene una pasión por las almas, tiene una unción especial para ganar gente. Normalmente el evangelista está acompañado con dones sobrenaturales. Aquí en el libro de los Hechos 8 podemos notar claramente que Felipe era un evangelista. Versículo 4 dice: los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba, es decir, les predicaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Podemos ver claramente el ministerio de Felipe, un evangelista. Podemos notar en otro momento cómo Jesús encarna el ministerio de maestro cuando le enseña a Nicodemo, un maestro. Y Jesús termina enseñándole a un maestro. Podemos ver ahí en ese momento que Jesús encarna el papel de maestro. En otro momento Jesús encarna el papel del evangelista cuando se va a cada ciudad, ¿verdad? Y lo que hace es anuncia el reino de los cielos. Y Jesús, en toda la historia bíblica, podemos ver cómo Él encarna cada uno de los ministerios. Los 5 ministerios entonces son servicios, no son en ningún momento jerarquías, en ningún momento son grados académicos, son simplemente llamados, son simplemente servicios que los hombres recibimos por gracia. Debe quedar en claro entonces que si tienen unciones distintas, ¿verdad? La unción de un apóstol, la unción de un pastor, y cada uno tiene una unción distinta. Sin embargo, ninguno es mayor que el otro. Como les decía antes, no son jerarquías, no son grados, son llamados, son ministerios. En otras palabras, como bien lo dice el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, servidor, esclavo de Jesucristo. La palabra servidor es conocida como esclavo de Jesucristo. Un ministro que no tiene claro que ha sido llamado para servir, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo: mayor es el que sirve, mayor es el que está dado al servicio. Entonces los 5 ministerios, y cada ministro debe tener cuidado, debe cuidarse de la jactancia, debe cuidarse de la vanagloria, debe cuidarse de competir o de medirse con otro. Un ministro no puede caer en el error de estar midiendo si yo tengo mayor unción que otro, si por mí se mueven más dones que en otro. Un ministro no puede caer en eso, porque recuerde que somos una unidad. Somos llamados a trabajar en unidad, así como el Padre y yo somos uno. Dios y Jesús y el Espíritu Santo son uno. Quiere que nosotros, el cuerpo de Cristo, también trabajemos en unidad. Por lo tanto, un apóstol no podría decir: yo soy mayor que un pastor, o soy mayor que un maestro. Entonces, todo ministro debe reflejar en su vida el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es humildad. El carácter de Cristo es servicio. El carácter de Cristo no es competencia, no es envidia. Un ministro no debe envidiar los dones ministeriales de otro. Un ministro no debe tener celo de cómo el Señor utiliza a otro. Un ministro tiene que ser cuidadoso, debe cuidar su corazón de la jactancia. Un ministro tiene que ser humilde. Aun cuando un ministro se equivoque, debe aprender a reconocer que se equivocó. Eso es un sello de humildad dentro de la vida ministerial. Todo ministro sigue siendo hombre finalmente.
y se va a equivocar. Y cuando se equivoque, debe reconocer su error, debe reconocer su falla. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más profetas al estilo de Juan el Bautista. Los profetas de la actualidad, ¿verdad? Los profetas de la gracia, ¿sí? Deben hablar para edificar, para exhortar y consolar, y lo que diga el profeta, lo que diga cualquiera de los ministros, y lo que diga el profeta básicamente, tiene que estar para edificar, para exhortar y consolar en función a esta palabra. Esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien tomar en cuenta. Esta es la palabra profética más segura. Entonces cada uno de los ministros tiene una función que cumplir. Tiene un llamado dentro del cuerpo de Cristo. Y como les decía anteriormente, no compita, no envidie, por el contrario, debemos imitar lo que hizo el Señor Jesús. Los 5 ministerios tienen que trabajar en unidad. Ahora, en una iglesia local, si llegara a una iglesia local de visita un apóstol o un profeta, o si en la misma iglesia local hubiera un apóstol y un profeta, obviamente en una iglesia local hay un pastor. La pregunta ¿es mayor el apóstol? ¿Es mayor el profeta? ¿Es menor el maestro? ¿Es menor el evangelista? ¿Puede la iglesia moverse en función a medir quién es mayor y quién es menor? ¿A eso está llamado la iglesia? Dentro de una iglesia local, Dios constituyó un pastor. Dios puso a alguien que cuide al rebaño. Dios puso a alguien para administrar las ovejas que finalmente son de Él. Porque la Biblia dice que un pastor dará cuenta a Dios. ¿Y quién entonces debe gobernar, administrar una iglesia local? En la Biblia podemos ver una historia que llegaron unos hombres, dice la Biblia, y comenzaron a judaizar y a decir que si no os incursidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso lo podemos encontrar en Hechos 15. Y entonces hubo toda una confusión. Esa confusión venía a causa de personas que decían que si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, entonces no podían ser salvos. Fueron llamados apóstol, fueron llamados dentro de los apóstoles, Bernabé, estuvo Pablo, estuvieron Pedro y estuvieron otros más. La Biblia dice que tuvieron una reunión y dice versículo 4, 15:4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces comenzaron a contar los apóstoles todo lo que Dios estaba haciendo con ellos y comenzaron a discutir entre ellos esa enseñanza de que era necesaria la circuncisión para ser salvos. La Biblia dice que se levantó en primer lugar Pedro y comenzó a contar todo lo que Dios había hecho entre los gentiles, y luego se levantó Pablo y Bernabé. Versículo 12 dice de Hechos 15, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, y contaban las señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Una vez que habló Pedro, luego Bernabé y luego Pablo, podemos ver que toma la palabra Jacobo y dice de esta manera: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Mire quién tomó la palabra en ese momento. El que estaba encargado de esa iglesia, el pastor.
Jacobo tomó, después de la intervención de Pedro, de Pablo y de Bernabé, Jacobo tomó, como quien dice, el por lo tanto. Y dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado esto, ¿verdad? Cómo Dios ha hecho esto entre los gentiles, por lo cual, versículo 19 dice, yo juzgo. ¿Quién lo está diciendo? El encargado de la iglesia, el pastor Jacobo. Cuando hay un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista, dentro de una iglesia local, tienen que sujetarse al pastor de la iglesia local. Lo podemos leer acá, por lo cual yo juzgo, dice. Entonces Jacobo, el encargado de la iglesia, está determinando lo que se va a hacer en esta iglesia local. Si usted es un ministro, un servidor, y Dios lo llama para alguna de las funciones ministeriales, de los 5 ministerios mencionados anteriormente, ¿a quién se tiene que sujetar? ¿A quién le tiene que rendir cuentas? Usted tiene un pastor. Usted está llamado ¿a qué? A sujetarse a su pastor. Usted está llamado a darle cuenta a su pastor. Un pastor pastorea ovejas. Un pastor cuida su rebaño. Un pastor escucha a sus ovejas. ¿Y sabe qué es lo que hacen las ovejas? Oyen la voz de su pastor. El pastor de todos los pastores es Jesucristo. Y Jesucristo nos llama ¿a qué? A vivir en unidad. Trabajar en unidad. Sin competencias. Muy bien. Quiero terminar con esto. Leyendo nuevamente Efesios 4. Él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Dígame usted, ¿necesitamos ser perfeccionados? Sí, ¿verdad? Para la obra del ministerio todavía hay obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo todavía se necesita que seamos edificados, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo ministro debe anhelar crecer, debe anhelar parecerse a Cristo. Todo ministro debe tener su mirada puesta en Cristo, no en el otro hermano, no en cómo se mueve Dios en el otro hermano. Todo ministro debe tener puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios le bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por la enseñanza y podemos darnos cuenta, ¿no?, que hay dones espirituales que los da el Espíritu Santo y hay dones ministeriales que los da el Señor Jesucristo. Hoy estamos tratando acerca de los 5 dones del ministerio, se llama. Entonces, yo me pregunto, como dice en Efesios 4:11, que Cristo nos dio 5 dones del ministerio. ¿Cuáles son esos? Hemos visto que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Son los 5 dones del ministerio. Ahora, ¿cuál es el propósito para esos dones del ministerio? La Biblia ahí mismo lo dice en el versículo 12, ¿no? Es para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios nos está dando para perfeccionarnos de tal manera que podamos servirle. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio de la salvación. ¿Y para qué? Para edificar a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso que esos dones son para bendecir a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Son esos dones y todos los creyentes que lo reciben por medio de un llamado, es una unción especial, un ministerio especial que es para servir. ¿Para qué?
para hacerlo a los demás, pero sí con mucha humildad y mucha responsabilidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado esos dones, especialmente a tu iglesia, para poder edificar al cuerpo de Cristo. Y te damos gracias, Señor, porque estamos siendo edificados. Estamos siendo, Señor, capacitados, corregidos, formándonos el carácter para poder servirte mejor en el nombre de Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu amor. Y gracias por tu iglesia, que tú la estás levantando para hacer luz a este mundo, para poder predicar el Evangelio que tanto necesita el mundo, conocerte a ti, el Evangelio de las buenas noticias que traes tú, Señor, a cada uno, para que te conozcan y salgan, Señor, de la crisis espiritual en que se encuentran, porque tú eres el único camino, la verdad y la vida, y el único que nos lleva al Padre, al cielo. Gracias, Señor, porque para eso has constituido estos ministerios con tanto amor, para que el mundo te conozca a través de este cuerpo de Cristo que tú nos has llamado, nos has levantado. Y Padre, bendice a cada uno de tus hijos. Tráele paz, tráele tranquilidad, tráeles bendición. Bendice sus familias, sus hogares. Bendícele, Señor, proveyéndole el pan de cada día. Y dale la seguridad, Señor. Dale la protección para que pronto salgamos de esta crisis, para que podamos salir de este problema y, Señor, podamos volver a nuestros templos para adorarte y para seguir preparándonos para tu gloriosa venida que ya está cerca. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Reinarás sobre todo.